episodio anterior recorrimos algunos de los exconventos más misteriosos de México, lugares donde visitantes, vigilantes y habitantes de la zona aseguran haber presenciado sucesos difíciles de explicar. Hasta el día de hoy, todavía no se encuentra una explicación clara. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Las Crónicas del Tío Riz y compañía. Mientras investigaba para el episodio anterior me encontré con algo que no esperaba. Hay demasiadas historias, demasiados lugares, mucha información y demasiadas leyendas para incluirlas todas en un solo episodio. Existen relatos sobre monjas que continúan apareciendo en antiguas ventanas, procesiones fantasmales observadas durante la madrugada, campanas que suenan cuando nadie debería estar tocándolas, y presencias que según algunos testigos todavía recorren los mismos corredores que caminaron hace cientos de años. Para los que no me conocen, yo soy el Tío Riz. Esta noche regresaremos una vez más a esos enormes edificios de piedra que han sobrevivido durante siglos. Lugares construidos para la oración, el silencio y la vida religiosa, pero con el paso del tiempo terminaron convirtiéndose en escenarios de algunas de las historias más inquietantes del país. Una vez más toma tu rosario y acompáñame en este nuevo recorrido por los exconventos de México, donde según cuentan las historias, no todos sus antiguos habitantes se marcharon. Sube el volumen y apaga la luz. Sin más, comenzamos. Número 1. El exconvento de Santa Rosa. Si alguna vez has visitado la ciudad de Puebla, seguramente has escuchado hablar del exconvento de Santa Rosa, y si no lo conoces, probablemente te sorprenderá saber que detrás de sus hermosos patios y sus famosos azulejos, existe una historia que para muchos resulta bastante inquietante, porque sí, hoy el lugar es conocido principalmente por su importancia histórica, y por la famosa leyenda que lo relaciona con el origen del mole poblano. Cuando cae la noche, hay quienes aseguran que el convento muestra una cara muy distinta. La historia del lugar comienza durante el siglo XVII. Originalmente fue un espacio destinado para mujeres religiosas de la orden dominica. Como ocurría en muchos conventos de la época, las monjas pasaban gran parte de su vida dentro de aquellos muros. Oraban, trabajaban, estudiaban y en muchos casos permanecían prácticamente aisladas del mundo exterior. Puede sonar extraño para nosotros, pero en aquellos años no era raro que algunas jóvenes ingresaran al convento siendo apenas adolescentes. Algunas lo hacían por vocación, otras por decisión de sus familias, y otras simplemente porque era el camino que les había tocado vivir. Quizá por eso muchas de las leyendas que rodean antiguos conventos tienen como protagonistas a jóvenes novicias. Historias de amores imposibles, promesas rotas, sueños abandonados, y Santa Rosa no es la excepción. Con el paso de los siglos comenzaron a surgir relatos extraños entre trabajadores, visitantes y vecinos de la zona. Uno de los más repetidos tiene que ver con los sonidos. Hay personas que aseguran escuchar pasos en habitaciones vacías, puertas que parecen cerrarse cuando no hay nadie cerca, y murmullos tan bajos que resulta imposible entender lo que dicen. Lo curioso es que varios testimonios coinciden en algo. Muchos describen la sensación de no estar solos, como si alguien los acompañara durante el recorrido, como si una mirada invisible siguiera cada uno de sus movimientos. Y aunque esa sensación podría explicarse fácilmente por la antigüedad del edificio o por la sugestión que producen los lugares históricos, hay relatos que resultan más difíciles de ignorar. Algunos visitantes aseguran haber visto figuras femeninas asomadas en ciertas ventanas del convento. Generalmente las describen de la misma manera. Una mujer vestida con ropa antigua, quieta, observando. No hace ningún movimiento, y cuando alguien intenta mirar mejor, simplemente desaparece. Pero la historia más conocida del lugar tiene relación con una joven novicia, una leyenda que ha sobrevivido durante generaciones. Según cuentan algunas versiones, hace muchos años llegó al convento una muchacha que no deseaba tomar los hábitos. Su familia había decidido su destino por ella, y aunque obedeció, nunca logró adaptarse completamente a la vida religiosa.
Se dice que pasaba largas horas mirando hacia el exterior desde las ventanas del convento, observando una vida que jamás podría tener. Algunos relatos incluso aseguran que estaba enamorada de un joven al que tuvo que abandonar para ingresar al convento. Con el paso del tiempo aquella tristeza se convirtió en desesperación, y la desesperación terminó consumiéndola. La leyenda cambia dependiendo de quién la cuenta. Hay una versión donde la joven enfermó, en otra, perdió la vida de pena, y hay otra donde simplemente desapareció sin dejar rastro, pero todas coinciden en algo: su espíritu nunca abandonó el lugar. Desde entonces varias personas afirman haber visto una figura femenina recorriendo algunos de los corredores. A veces aparece cerca de las ventanas, a veces en los patios, y en ocasiones, según cuentan algunos trabajadores, puede verse al final de ciertos pasillos durante apenas unos segundos, lo suficiente para distinguir una silueta, pero no para verla con claridad. Personalmente, este tipo de historias siempre me han parecido interesantes, porque reflejan algo que se repite constantemente en los antiguos conventos de México. Más allá de fantasmas y apariciones, muchas de estas leyendas parecen hablar de personas que nunca pudieron decidir su propio destino. Historias que mezclan hechos reales con la imaginación popular y terminan convirtiéndose en parte de la identidad de cada lugar. Cuéntame, ¿conoces el convento de Santa Rosa? Yo todavía no, pero ya está en mi lista de lugares a visitar en Puebla. Ahora bien, ¿realmente existe la famosa monja de Santa Rosa? Aunque nadie ha podido demostrarlo, las historias siguen contándose, y mientras eso ocurra, siempre habrá alguien que al recorrer los silenciosos pasillos del antiguo convento volteará por un instante hacia una ventana, esperando encontrar una figura observándolo desde la oscuridad y deseando que esta vez no le devuelva la mirada. Número 2. El exconvento de San Hipólito. Si has caminado por el centro de la Ciudad de México, es muy probable que hayas pasado cerca de San Hipólito sin imaginar la cantidad de historias que se cuentan sobre este lugar. Y es que cuando uno lo ve por fuera, parece simplemente otro de esos edificios históricos que han sobrevivido al paso de los siglos. Pero basta con conocer un poco de su historia para entender por qué muchas personas lo consideran uno de los sitios más inquietantes de la capital. La historia de San Hipólito comienza en el siglo XVI. Fue construido después de la caída de Tenochtitlán y con el paso del tiempo funcionó como templo, convento y hospital. Y si algo sabemos sobre los antiguos hospitales, es que fueron escenarios de miles de historias humanas, algunas felices y otras profundamente trágicas. Durante siglos pasaron por sus habitaciones enfermos, heridos, ancianos y personas que vivían sus últimos días. Muchos encontraron alivio, otros jamás volvieron a salir. Quizá por eso no resulta tan extraño que las historias paranormales comenzaran a surgir con el paso de los años. Una de las más conocidas entre trabajadores y vigilantes tiene que ver con los sonidos, pasos en corredores vacíos, puertas que parecen moverse solas, y voces lejanas que aparecen cuando el edificio debería estar completamente en silencio. Algunas personas aseguran haber escuchado rezos, oraciones pronunciadas en voz baja como si alguien estuviera celebrando una ceremonia en alguna habitación cercana, pero cuando intentan localizar el origen del sonido, descubren que no hay nadie. Otros relatan haber visto sombras desplazándose por los pasillos, figuras oscuras difíciles de distinguir que aparecen durante apenas unos segundos antes de desaparecer. Lo inquietante es que muchos de estos testimonios provienen de personas que trabajan en el lugar y que están acostumbradas a recorrerlo todos los días. Gente que conoce perfectamente cada rincón del edificio y aún así aseguran haber vivido situaciones que no logran explicar. Pero entre todas las historias existe una que sobresale por encima de las demás: la leyenda de la monja de San Hipólito. Según cuentan algunas versiones, hace muchos años una religiosa fue acusada de romper las reglas de su orden. Nadie parece ponerse de acuerdo sobre qué ocurrió realmente. Algunos dicen que fue víctima de una falsa acusación. Otros aseguran que guardaba un secreto que jamás quiso revelar. Pero la historia coincide en un punto: la mujer perdió la vida sin poder limpiar su nombre. Y fue entonces cuando comenzaron los relatos. Primero fueron los propios religiosos quienes aseguraban ver una figura femenina recorriendo ciertos corredores durante la madrugada. Después aparecieron testimonios de trabajadores y más tarde de los visitantes.
La describen como una mujer vestida con hábito antiguo caminando lentamente con la cabeza inclinada como si buscara algo, o quizá a alguien. Hay quienes afirman que aparece cerca de antiguas habitaciones del convento. Otros aseguran haberla visto cruzando patios interiores, y algunos dicen que simplemente permanece inmóvil observando desde la distancia. Personalmente, esta leyenda me parece fascinante porque muestra cómo un edificio puede acumular historias durante siglos. Y para ser sincero, paso por ahí muy seguido y apenas me vengo encontrando con las cosas que se cuentan entre los que frecuentan el lugar. Al final nadie sabe qué tan cierto es el relato de aquella monja, pero lo que sí sabemos es que la historia ha sobrevivido generación tras generación, y eso suele ocurrir cuando una leyenda encuentra el lugar perfecto para quedarse, porque si algo tiene San Hipólito, es precisamente eso: historia, misterio y suficientes rincones oscuros para alimentar la imaginación de cualquiera, especialmente cuando cae la noche y los pasillos vuelven a quedarse vacíos, porque es entonces cuando algunas personas aseguran escuchar nuevamente aquellos pasos, lentos, constantes, como si alguien continuara recorriendo el edificio, esperando que finalmente se conozca la verdad. Número 3. El exconvento de Tepoztlán. Ya para terminar este recorrido quiero llevarlos a uno de los pueblos más misteriosos de México, un lugar donde las leyendas parecen formar parte de la vida cotidiana: Tepoztlán. Si alguna vez has visitado este pueblo mágico, probablemente entiendas por qué tantas historias extrañas nacieron aquí: las montañas que rodean el valle, la neblina que aparece entre los cerros, las antiguas tradiciones indígenas y la enorme cantidad de relatos sobre apariciones, brujas, nahuales y fenómenos inexplicables. Todo parece contribuir a esa atmósfera tan particular que tiene el lugar. En el corazón del pueblo se encuentra el antiguo convento de la Natividad, una construcción que comenzó a levantarse durante el siglo XVI y que ha observado la historia de Tepoztlán durante más de 400 años. Cuando uno lo visita durante el día, resulta fácil apreciar su belleza, sus patios, sus muros antiguos, sus frescos, su arquitectura. Pero al igual que ocurre con muchos edificios históricos, cuando llega la noche la percepción cambia por completo. Durante años han circulado relatos sobre fenómenos extraños dentro y alrededor del convento. Algunos visitantes aseguran escuchar campanas en horarios donde nadie debería estar tocándolas. Otros afirman haber escuchado pasos en corredores aparentemente vacíos. Y también existen quienes hablan de sombras observadas durante apenas unos segundos antes de desaparecer. Pero quizá lo más interesante es que muchas de estas historias terminan mezclándose con las leyendas mucho más antiguas de la región, porque Tepoztlán ya era considerado un lugar especial mucho antes de la llegada de los españoles. Para muchos pueblos indígenas era una zona cargada de simbolismo espiritual, un sitio relacionado con antiguas deidades y ceremonias, y según algunas creencias populares, ciertas energías nunca abandonaron completamente el lugar. Existe una leyenda que asegura que durante los primeros años de la colonia algunos habitantes continuaron practicando rituales ancestrales en secreto, lejos de autoridades religiosas, lejos de las miradas de los frailes. Con el paso de los años la historia fue creciendo hasta convertirse en el relato de presencias que aún recorren los alrededores del convento. Hay personas que aseguran haber visto figuras encapuchadas caminando cerca del edificio durante la noche. Otros hablan de siluetas que aparecen entre la niebla y desaparecen apenas uno intenta acercarse. Y algunos habitantes afirman que ciertas zonas del convento producen una sensación difícil de describir, como si algo antiguo permaneciera allí observando en silencio. Ahora bien, ¿existe alguna prueba de todo esto? La realidad es que no. Como ocurre con la mayoría de las leyendas, las historias sobreviven principalmente gracias a los testimonios y a la tradición oral. Pero honestamente, si hay un lugar donde este tipo de relatos se encajan perfectamente, es Tepoztlán. Porque incluso quienes no creen en fantasmas suelen admitir algo después de visitarlo. Hay algo especial en este pueblo, algo difícil de explicar. Quizás sea la historia, quizás sean las montañas, quizás sea la enorme cantidad de leyendas acumuladas durante siglos, o quizás sea algo más. Cuéntame, ¿has visitado Tepoztlán? ¿Te ha tocado recorrer el convento? Porque yo tengo la sensación de que es uno de esos lugares que vale la pena visitar más de una vez, especialmente si te gustan los sitios donde la historia y el misterio parecen caminar uno al lado del otro. Y quién sabe, tal vez durante uno de esos recorridos descubras por qué tantas personas siguen convencidas de que algunas cosas nunca abandonaron realmente aquel antiguo convento,
y todavía permanecen allí, ocultas entre los muros esperando. Y así llegamos al final de este segundo recorrido por algunos de los exconventos más misteriosos de México. Sitios que durante siglos fueron hogar de frailes, monjas y comunidades enteras. Lugares que con el paso del tiempo terminaron rodeados de historias bastante difíciles de ignorar. No importa en qué parte del país estén, muchas de estas leyendas parecen tener algo en común. Pasos que nadie logra explicar, sombras que aparecen y desaparecen, y esa extraña sensación de que no estás completamente solo. Quizá todo sea producto de la sugestión, quizá el peso de la historia influye más de lo que pensamos, o quizá algunos lugares guardan algo de quienes pasaron gran parte de su vida entre sus muros. Al final, creer o no creer siempre será decisión tuya, pero hay algo que sí es seguro: mientras existan estos antiguos conventos, también existirán las historias, y mientras existan las historias, siempre habrá alguien preguntándose qué fue lo que realmente ocurrió entre sus paredes. Ahora me gustaría leerte a ti. ¿Conoces algún exconvento que no haya aparecido en estos 2 episodios? ¿Has visitado alguno de los lugares que mencionamos? ¿O te gustaría que habláramos más a fondo de alguna de estas leyendas en un episodio completo? Cuéntamelo en los comentarios, porque muchas de las historias que llegan al canal nacen de sus recomendaciones. Por cierto, gracias a todos los que comentan. Y un enorme abrazo para los nuevos seguidores en las distintas plataformas. Sin ustedes este recorrido probablemente no existiría. Si te gustó el episodio, no olvides dejar tu like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para acompañarme en los próximos episodios, porque todavía quedan muchísimos lugares por explorar y muchas historias por contar. Yo soy el tío Riz, y recuerda, si algún día visitas uno de estos antiguos conventos, y mientras recorres sus pasillos sientes que alguien te observa, tal vez sea solo tu imaginación, o tal vez no. Después de todo, hay lugares donde la historia parece negarse a desaparecer, ya lo sabes. Sigue buscando.